nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Carmen Cova desde Cumaná, la primogénita del continente. Guillermo Useche le dice a Floralicia, feliz jueves. Xavier Miguéis, muy generoso conmigo también y con Floralicia. Muchas gracias, Xavier. Gracias. Carmen Salas, me llama su galán de otoño. Chole. Douglas Isturiz, desde El Salvador. José Agudelo en Cajaseca, Estado Zulia. Henry Moreno en Atlanta. Carlos Cuevas en Pensilvania. Marco Ezequiel Castillo en Maracay. José de Villa en Maracaibo. Nancy América Pérez en Madrid. Doña María Alicia Cifontes. Ah, caramba, dice que está triste por la muerte de una cuñada muy querida. Lo lamento mucho, doña María Alicia. Mi sentido pésame. Alice Omaña nos saluda desde Chicago. Julián Gregorio Pérez nos saluda desde Chile. 2 grados de temperatura apenas. Guillermo Lozada en Georgia. Mimón y Ani están en Bogotá. Juan Acuña, nuestro amigo el camionero, hoy está en Hazleton, en Pensilvania. Nelsa Vivas en Caracas. Edgar Bravo va a verla. Tenemos el domingo, sí, vamos a tener 2 finales, Eurocopa y la Copa América. Edgar Bravo en Madrid. Nuestra querida Chere Ramos Graterol en Caracas. David Madrid en Montreal. Patricia Martínez en Bogotá. Manuel Alfredo Rincón dice, seguimos bañados de muy buen fútbol y muy buen tenis. Wimbledon presente. Bien, vamos a hablar de todo eso, por supuesto, en el día de hoy. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, aquí en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César. Buenos días a toda nuestra audiencia, Carlos, Laura y, por supuesto, Mariel, que está en España. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez, ya lo dijo Flor Alicia, está en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz jueves para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Benito de Nurcia, el día de Santa Olga de Kiev, es el día de San Marciano y San Abundio. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, tenemos a la luna todavía menguando en Virgo. Va a estar en Virgo toda buena parte del día y de la noche, porque solo será a las 10:06 de la noche cuando entrará creciendo, estamos en la luna creciente, en Libra. De Libra hablamos mañana. La luna de Virgo es luna para limpiar, ordenar y poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Buena para ir al médico, buena para iniciar un tratamiento de desintoxicación. Luna menguante en Virgo, Sol en Cáncer este jueves 11 de julio del año 2024. Hoy es el Día Mundial de la Población. El Día Mundial de la Población fue proclamado en el año 1989, cuando la Tierra superó en ese momento 5.000 millones de habitantes. El lema para este año 2024, para no dejar a nadie atrás, tenemos que contar con todas las personas. Es el Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica. Para poner en contexto esta declaración de Naciones Unidas, hay que retrotraerse a la disolución de la antigua Yugoslavia a principios de los años 90. Esta situación llevó a una serie de conflictos étnicos y territoriales que devastaron la región de los Balcanes. Entre 1992 y 1995, Bosnia y Herzegovina fueron escenario de una guerra que costó la vida de más de 100.000 personas y desplazó más de 2 millones, afectando principalmente a la población musulmana bosnia. En Argentina es el Día del Bandoneón, en honor a
el gran Aníbal Troilo. En Chile es el Día Nacional del Periodista y en México es el Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas conversando con Enrique Márquez, candidato a la presidencia en las elecciones del 28 por el partido Centrados. Hay muchos temas para conversar con él. Se le ha llamado el auténtico candidato tapa amarilla porque permanece en la contienda, es lo que se comenta a voces, porque si en efecto ocurre alguna trapisonda del régimen contra la tarjeta de la MUD o contra puntualmente Edmundo González, pues quedaría como prevenido al bate, para decirlo beisbolísticamente, Enrique Márquez. De eso y otros asuntos conversaremos. El índice de percepción de la democracia se ha llevado adelante en varios países. Se encuestó a 53 países, en 53 países, para medir el grado de satisfacción de la población con la democracia. Pues en Venezuela, el 75% de los encuestados dijeron que no hay democracia. Esto lo vamos a abordar con la politóloga Ana Milagros Parra, en Maracaibo. En Mebane, Carolina del Norte, vamos a conversar con el economista José González a propósito de las últimas declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Bajar las tasas demasiado pronto podría paralizar o incluso revertir el progreso que hemos visto en materia de inflación, advirtió Powell. Eso lo vamos a abordar con José González. En Buenos Aires vamos a conversar con Francisco Rondón. Él es el director comercial de La Pizarra del DT, un portal especializado en los temas de fútbol. Con él vamos a comentar las dos finales que nos esperan el domingo. El juego donde Colombia terminó derrotando a Uruguay 1-0 y por supuesto el final de la Eurocopa con Inglaterra y España. Por cierto, el embajador, el encargado de negocios de Inglaterra, del Reino Unido en Caracas, dijo: funcionó lo de mano, tengo fe, vamos al final de la Eurocopa. Y vamos a cerrar aquí en Miami con Miguel Génova, poeta y artista visual, quien está exponiendo Collected Times en la Galería MIFA. Ese, pues, es el programa que hemos preparado para ti para el día de hoy. Y el foro, el foro de hoy se las trae. ¿Qué es una teoría conspirativa? ¿Cuáles son estas teorías conspirativas? ¿Cómo es eso de que a Lady Di la mató la realeza británica? ¿Cómo es eso de que las torres gemelas las derribó el propio gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo es eso de que el hombre nunca llegó a la luna? ¿Cómo es eso de que el COVID es un invento de los laboratorios solo para vender más vacunas? En fin, ¿qué es una teoría conspirativa? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son los Illuminatis? ¿Por qué pululan estas teorías? Lo vamos a abordar con dos destacados académicos. Max Romer Pieretti, profesor titular en la Universidad Camilo José Cela, allá en Madrid, y el historiador y académico venezolano Tomás Estraca en Caracas. Ese será nuestro foro para el día de hoy. 11 de julio del año 2024. El 11 de julio del año 969 falleció Olga de Kiev, princesa de Pskov. Fue la primera mujer en gobernar Rusia y tiene el mérito de ser santa tanto para la Iglesia Católica Romana como para la Iglesia Ortodoxa. Se le atribuye la protección de las viudas y de los conversos al cristianismo. El 11 de julio de 1533 el Papa Clemente VII excomulgó a Enrique VIII de Inglaterra, quien igual se divorció de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena y rompió con la Iglesia Católica, con el Papa, para fundar la Iglesia de Inglaterra, que es la que sigue rigiendo
en el Reino Unido. El 11 de julio de 1804, en las afueras en Nueva Jersey, frente a Nueva York, el entonces vicepresidente Aaron Burr hiere mortalmente en un duelo a pistola nada menos que Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Hamilton fallecería al día siguiente de 47 años. Eso está perfectamente narrado en la obra Hamilton de Lin-Manuel Miranda, pero la historia real fue esa, ¿no? El vicepresidente mató al padre fundador en un duelo por honor. El 11 de julio de 1889 se fundó la ciudad de Tijuana, en la frontera, en el noroeste del territorio mexicano. El 11 de julio de 1920 nació en la Unión Soviética Yuri Borisovich Briner, mejor conocido como Jules Briner o Jules Briner, un actor que se impuso famoso por su calva, su gesto severo y su voz de barítono. Fue Ramsés II en Los 10 Mandamientos, The King and I, él era el rey de Siam, era el líder de los 7 hombres y un destino, de Magnificent Seven, hizo Westland o Estelandia, Morituri, junto a Marlon Brando. Falleció en el año 85, de apenas 65 años. Hoy está cumpliendo 90 años Giorgio Armani, y Brian De Palma está cumpliendo 84, el director de Los Intocables. Hoy está cumpliendo bastante menos Enrique Capriles Radonsky. Feliz cumpleaños, Enrique, está cumpliendo 52 años, muchachito. El 11 de julio de 1982, Italia logra su tercera Copa del Mundo. En la final en España, en el Santiago Bernabéu, frente a Alemania, 3-1. Luego obtuvo su cuarta copa. Tal día como hoy, en 1989, a los 82 años, falleció Sir Laurence Olivier, uno de los grandes actores británicos del siglo pasado, tanto en teatro como en el cine, uno de los grandes intérpretes de Shakespeare. Y el 11 de julio de 1995 se dio, como habíamos comentado, la masacre de Srebrenica. El genocidio de Srebrenica consistió en el asesinato de 8.000 personas de etnia bosnia musulmana en el contexto de la guerra entre serbios de Bosnia y los musulmanes. Este asesinato masivo fue llevado a cabo bajo órdenes del general Ratko Mladic y un grupo que se conocía como los Escorpiones. La idea era eliminar a los varones bosnios musulmanes, procurando la limpieza étnica. Pero asesinaron también a los niños y a los ancianos. Dios. El 11 de julio del 2010, España logra por fin el Campeonato Mundial de Fútbol en Sudáfrica, venciendo a Holanda 1-0. Y el año pasado, tal día como hoy, falleció el gran escritor checo Milan Kundera, el autor de La insoportable levedad del ser, La broma, La lentitud, un gran novelista, sin lugar a dudas. El 11 de julio de 1914, ya lo había mencionado, nació el gran Aníbal Troilo. En Argentina es el día del bandoneón, el instrumento fundamental del tango, precisamente en honor a Aníbal Troilo. El 11 de julio de 1930 nació Eneas Perdomo, el gran Eneas Perdomo, quien nos dejó a los 81 años en el 2011. Ahí está con su fiesta en el Orsa. Y el 11 de julio de 1937, a los 38 años apenas, falleció el gran George Gershwin. La estamos escuchando de el soundtrack de la película Manhattan de Woody Allen, con la Filarmónica de Nueva York, dirigida por Zubin Mehta. En el comienzo, ahí están las tomas de Central Park, donde Woody Allen confiesa su amor por la ciudad.
El editorial con César Miguel Rondón. Leo esto en El País, lo firma Miguel Jiménez, el corresponsal del País en Washington. Si todo va bien, en la rueda de prensa de hoy jueves, el presidente Joe Biden, de 81 años, podrá demostrar que es capaz de dar una rueda de prensa. Lo que no parece tan fácil es contestar durante un rato preguntas de periodistas sin leer las respuestas en una pantalla, y si esto sirva para convencer a los ciudadanos de que está en forma para afrontar un hipotético segundo mandato de 4 años como presidente. Sin embargo, ha sido la propia campaña de Biden la que ha presentado la ocasión como un momento trascendental. El riesgo, por supuesto, es que esa especie de examen de capacidad cognitiva televisado en vivo, en directo, salga mal. En ese caso, las presiones para retirarse serían insoportables. Es una segunda prueba, después de la del aciago debate del día 27 de junio. Era en vivo y el presidente Biden sencillamente se vio fuera. George Clooney, quien es un hombre estimado, querido en Estados Unidos, es un actor solvente, un hombre que hace un cine muy, muy honesto, ¿no? Como actor, como director, como productor, y que es un demócrata confeso, pues ha escrito una carta que impacta, de verdad que sacude por la honestidad con que está escrita. Él dice, quiero mucho a Joe Biden, le respeto como presidente y le quiero como ser humano. He hecho campaña para recaudar fondos para él, pero creo que debe ponerse ya a un lado. Que lo diga George Clooney ya lleva su peso, pero que lo diga Nancy Pelosi, quien ha sido tan solidaria con él y es una figura tan influyente e importante en el Partido Demócrata, pues ya trae lo suyo. El detalle está en que pareciera que se llegó a ese punto de no retorno, como ocurre en los aviones, que cuando va el avión agarra pista, empieza a devorarse la pista para despegar. Hay un momento en que ya tiene que despegar a como dé lugar, porque no hay manera de frenar ese avión, so pena de correr una tragedia. Pues pareciera que en la candidatura de Biden ya llegó a ese punto de no retorno. El detalle está en que ese avión puede que despegue, pero puede que se estrelle. 9:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias más importantes de este jueves 11 de julio. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. La primera vez que Oscar de León fue a cantar en el Madison Square Garden como solista, yo lo acompañé. Yo cuando vivía en Nueva York lo acompañé en algunas diligencias y fuimos a la oficina de Ralph Mercado, quien era el empresario que montó el concierto. Era invierno y Oscar en la oficina quedaba sobre Times Square, un gran ventanal. Oscar estaba con su fuerte abrigo, no se lo había quitado, las manos en el bolsillo, viendo el espectáculo de Times Square. Y de repente veo que dice Broadway, César, Broadway. Y yo vengo de antímano. Y una lágrima le cayó por el cachete. Nunca se me va a olvidar eso. Eso lo escribí en su momento y me lo publicó Tomás Eloy Martínez en Páginas Centrales, en el diario de Caracas de entonces. Oscar cumple hoy 81 años y como si nada. Y bien, a las 9:25 vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se comprometieron a dedicar un mínimo de 43.316 millones de dólares en 2025 para ayudar a Ucrania a vencer a Rusia y disuadir nuevos ataques en un futuro. Afirmamos nuestra determinación de apoyar a Ucrania en la creación de una fuerza capaz de derrotar la agresión rusa hoy y disuadirla en el futuro. De igual forma,
garantizaron su apoyo al país en su camino irreversible hacia la integración de la Alianza Atlántica, que se extenderá en una invitación para unirse cuando se cumplan las condiciones para ello. La OTAN acusó abiertamente a China de facilitar la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Una declaración conjunta de los 32 miembros de la alianza calificó a Pekín como un facilitador decisivo de la guerra de Rusia y le exigió que dejara de proporcionar componentes de armas y otras tecnologías militares al Kremlin. La OTAN advirtió que China podría enfrentar consecuencias no especificadas para sus intereses y reputación, probablemente sanciones económicas, por permitir la guerra más grande en Europa en la historia reciente. China rechazó las acusaciones, calificándolas de mentiras y difamaciones. El presidente Joe Biden vio cómo crece la presión para que se replantee su candidatura a la reelección, de la que dudan tantos miembros de su partido como destacados apoyos hasta ahora, como el del actor George Clooney. En plena cumbre de la OTAN, en Washington, el mandatario demócrata tuvo que lidiar no solo con los frentes que tiene abiertos en ese organismo, sino con la creciente división de su formación. El Cairo. Las delegaciones de mediadores de Egipto, Qatar y Estados Unidos junto a una israelí están reunidos en Doha para intentar acercar posturas con Hamás tras su última propuesta de acuerdo de tregua en Gaza, y algunos de los puntos ya se habrían resuelto. El informante anónimo indicó que ha habido un acuerdo sobre muchos puntos en las negociaciones de alto al fuego y el intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás a través de los mediadores, aunque no se detalló cuáles son los que se han resuelto y los que aún permanecen sin resolver. El primer ministro de Hungría, cuyas recientes reuniones con Putin y el líder chino Xi Jinping se convirtieron en un tema candente en la cumbre de la OTAN en Washington, planea visitar a Donald Trump en Florida. El viaje de Víctor Orbán a Mar-a-Lago se produce pocos días antes de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Probablemente avivará esta visita de Orbán a Trump la preocupación de que Orbán está posicionado como una especie de intermediario entre Putin y Trump, quien ha dicho que cree que podría convencer al líder ruso de poner fin a la guerra en Ucrania si gana las elecciones. Médicos Sin Fronteras anunció que en medio de tiroteo se ha visto obligada a cerrar un centro de salud en Gaza, el único que mantenía abierto en el norte de la franja. La presión militar ha llevado a Médicos Sin Fronteras a cerrar el último centro de salud del norte. Los sanitarios estuvieron atendiendo a pacientes hasta que un intenso tiroteo les obligó a marcharse, según un comunicado. La Fiscalía de Perú pidió 36 meses de prisión preventiva para el exdirector de la empresa brasileña Odebrecht en el país, Jorge Barata, al incluirle en la investigación del caso Gasoducto Sur Peruano, un proyecto que el Estado adjudicó a dicha compañía. Además, requirió prisión preventiva por 36 meses en contra del referido imputado, estimando la conducta procesal y revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz, según la Fiscalía peruana. El ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, recibió la orden de libertad condicional y salió ayer de la cárcel de La Picota, donde estaba detenido desde que llegó a Colombia en febrero tras ser deportado de Estados Unidos, donde cumplió condena por narcotráfico. Bogotá. El vehículo en el que normalmente se transporta la vicepresidenta Francia Márquez fue atacado a tiros cuando ella no se encontraba en él, en una carretera en el convulso departamento del Cauca, del que la alta funcionaria es oriunda. He sido informada por parte de mi equipo de seguridad y protección que el vehículo principal de la caravana vicepresidencial, en el que me movilizo normalmente, fue impactado por un proyectil, al parecer de fusil, el cual penetró al interior del vehículo sin causar ninguna lesión a los ocupantes, dijo la vicepresidenta Márquez en un comunicado. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que las expectativas de las expectativas de un nombramiento próximo de un primer ministro, al señalar que no habrá designación
hasta que las fuerzas políticas logren construir una mayoría sólida, algo que la izquierda francesa, la primera fuerza en la Asamblea Nacional, rechaza de manera tajante. En una carta a la ciudadanía que se publicó mientras llegaba a Washington para participar en la cumbre de la OTAN, Emmanuel Macron argumentó que la naturaleza de estas elecciones, marcadas por una clara demanda de cambio y de reparto de poder, obligan a construir una coalición de base amplia. Nicolás Maduro dijo que el 29 de julio el primer decreto que va a firmar es un decreto convocando a un gran diálogo nacional, económico, social, político, cultural, para unir criterios de todos los venezolanos. Eso lo dijo en un acto de campaña en Barinas. El gobierno se ha sentado a negociar en reiteradas ocasiones con diversos sectores del país en los últimos años, sin que se diera a conocer el resultado final de dichos encuentros, más allá de asegurar que fueron, entre comillas, satisfactorios. Por su parte, María Corina Machado dijo, cito, «Vamos a un proceso delicado de transición y por el propio bien del señor Nicolás Maduro y del resto de su estructura, espero que acepte un proceso de negociación que nos permita una transición ordenada y sostenible». Eso lo dijo la señora Machado en un acto político junto a Edmundo González Urrutia. Colombia llega a la final de la Copa América con victoria sobre Uruguay. Rodríguez dio su sexta asistencia del torneo para ayudar a Colombia con 10 hombres a vencer a Uruguay 1-0 en Charlotte, Carolina del Norte. Argentina venció a Canadá 2-0 en la primera semifinal del día martes para reservar su lugar en la final del domingo que se jugará en Miami Gardens. La victoria de Colombia significó extender su racha invicta a 28 juegos, un récord del equipo que se remonta a una derrota precisamente ante Argentina en febrero de 2022. Jefferson Lerma anotó el único gol del partido frente a una multitud ferviente y abrumadoramente procolombiana en el estadio Bank of America cuando cabeció un tiro de esquina profundo en el minuto 39. Bien, cerradas las noticias más importantes en este momento, vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a Caracas, donde está el ingeniero Enrique Márquez, quien es candidato a la presidencia de la República en las elecciones del próximo 28 por el Partido Centrados. Enrique, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Para mí el gusto, para mí el honor de estar en tu espacio de siempre. Muchas gracias y saludos. Gracias. Enrique, estamos a 17 días ya prácticamente de la fecha electoral. 17 días son muy pocos, pero pueden ser muchos días para que ocurran cosas porque estamos en un momento convulsionado en el país y las sorpresas pues pueden ocurrir en cualquier momento. ¿Para qué estás preparado en este momento, Enrique? Mira, hace unos días dimos una rueda de prensa advirtiendo que el gobierno está desesperado porque conoce de la posición, de la decisión del pueblo venezolano de generar un cambio político a través del voto y la participación, de acuerdo a las encuestas, a las últimas encuestas, está creciendo, ya raya en el 80%, de tal manera que es un pueblo que decidió cambiar. Ese desespero puede generar muchas reacciones por parte del gobierno que pudiera atentar contra el normal desenvolvimiento de una elección que no ha sido normal, es una especie de vía crucis, pero dentro de ese vía crucis el pueblo ha encontrado cómo expresarse y ha tomado una decisión firme. En lo personal estoy preparado para cualquier circunstancia, conozco bien el sistema electoral venezolano, he sido no solo político dedicado al tema electoral, sino también rector del Consejo Nacional Electoral. Conozco bien los pasos que vienen, creo conocer bien el talante del gobierno y he advertido que debemos prepararnos para cualquier situación y esa preparación nos obliga a, no importa, en mi humilde opinión, no importa la circunstancia que nos toquen vivir, nosotros debemos subsanar esta situación a través del voto ciudadano. El voto, el único instrumento, el voto, la posibilidad real de cambiar este país de forma pacífica. Dices cualquier situación.
¿Cuál sería la situación más extrema, la más delicada, la más difícil, Enrique? Bueno, fíjate tú, hay mucho rumor Ujú. de que el gobierno pudiera estar interesado en eliminar alguna candidatura, eliminar incluso la candidatura que le pueda hacer mayor peso, la que se encuentra adelante, que era el señor Edmundo González. Eso sería la circunstancia más dura, porque sería una jugada muy, no solo inconstitucional, ilegal, sino una jugada subversiva del proceso electoral. Esa jugada, nosotros le hemos salido al paso incluso, Ujú. César Miguel, ya en 3 oportunidades durante la campaña. Me refiero a mi comando de campaña a través de mi vocería. Hemos advertido de una situación en la cual el gobierno no le han salido bien las cosas, porque se ha equivocado mucho, no solamente en la política de Estado, por supuesto, que tiene al país destruido, sino también en la política electoral. Se ha confiado mucho, ha pensado de que la oposición esta vez iba a repetir los errores del pasado, iba a irse a la abstención, fruto de las presiones que ha recibido, de las negativas de candidatura, en el caso de María Corina Machado, en el caso de la señora Lloris. Pensó que de pronto no iba a haber endoso de votos. Yo lo digo sin sonrojarme. Aquí hay un competidor despegado y hay quienes estamos en el pelotón. Y esto yo lo veo de forma clara y advierto que cualquier jugada de este tipo pudiera estar presente en la receta de jugadas posibles por parte del gobierno y que tenemos que estar muy atentos. Yo digo muy atentos y advertirle al pueblo de esto, porque al fin y al cabo, la decisión final no la tiene Enrique Márquez, no la tiene la señora Machado, no la tiene ningún liderazgo, la tiene un pueblo que creo que es el líder verdadero de lo que está viviendo Venezuela, con una decisión que ha tomado mayoritaria, casi unánime. Veo al chavismo en un deslave importantísimo y esta oportunidad no la debemos perder. Significa esto que debemos estar preparados para reacomodarnos, para empujar en la dirección que tengamos que empujar, para no complacer el espíritu de perpetuidad del presidente Maduro, del actual candidato Maduro, a través de las presiones que podamos recibir nosotros, los dirigentes de oposición, que al fin y al cabo somos sencillamente un instrumento del pueblo en este momento para el cambio. Enrique, has mencionado como un caso extremo la eventual imposibilidad por alguna trapisonda leguleya por parte del régimen, vía Consejo Nacional Electoral, vía Tribunal Supremo, que el señor Edmundo González Urrutia no pueda ir. Mucho se ha comentado, y desde hace tiempo ya, que la verdadera razón de ser de tu candidatura es poder jugar una suerte de prevenido al bate, para decirlo en términos beisbolísticos, y que en ese caso, pues, serías el verdadero abanderado opositor. Me gustaría tu opinión al respecto, por favor. Mira, yo he dicho que estoy en el line-up opositor. Me he dedicado durante toda la campaña a mostrar mi talante democrático y mi talante como opositor al gobierno de Maduro. No ha sido fácil porque hay mucha gente que me ha pretendido señalar de tener complicidades o arreglos con el gobierno, cosa que en mi caso es absolutamente inexacto, es falso, y por lo tanto, pues me he elaborado esa posibilidad de ser una alternativa para el mundo opositor completo e incluso para sectores importantes del chavismo disidente que han visto en mi candidatura una posibilidad de poder expresarse. De tal manera que acá estoy no buscando precisamente esa situación, porque lo debo advertir. Una jugada como esa que genere una posibilidad de que la oposición sustituya candidatos es una jugada absolutamente ilegal e inconstitucional, como lo sería la eliminación de la candidatura del señor Edmundo González. Pero incluso en ese caso yo he advertido que la oposición tiene que tener mucho cuidado de no complacer al gobierno, porque se trata de una jugada, como hemos dicho, absolutamente subversiva, pero que sería la jugada final del gobierno para llevar la oposición a la abstención,
para llevar a la oposición a situaciones que ya hemos vivido en el pasado y que el resultado ha sido la continuidad por forfeit del presidente Maduro, en este caso del 2018 al 2024. 6 años que han sido los peores de esta patria durante muchísimos años, que han sido los peores que hemos vivido, donde la diáspora ha crecido, donde la miseria ha crecido. César Miguel, 90% de pobreza en Venezuela. Eso se lo debemos a ese señor y no le podemos dar el gusto sencillamente de que porque él sea encabece un gobierno autoritario, pues nosotros vamos a darle el gusto de que continúe allí. Yo no estoy de acuerdo con eso, por eso advierto claramente esto, y advierto que esa situación tenemos que manejarla con inteligencia cuando llegue. Si es que llega, y espero que no llegue, que no llegue, porque el camino más sencillo que tenemos, el camino más sencillo es que esto siga por el camino que va y el río llegue tranquilamente a su desembocadura, que es el cambio político. Muy bien. Esa es una situación extrema. Puede haber otras. Te quiero pedir, Enrique, que te quedes con nosotros. Vamos a una pausa muy breve. Pero es que tengo otras preguntas que hacerte y creo que el público debe estar muy interesado en tus respuestas. Acompáñanos un segundo más, por favor. Son las 9:41. Una pequeña pausa. Ya regresamos en Conexión, conversando con el candidato Enrique Márquez. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:42. Este próximo sábado 20 de julio, desde las 4 de la tarde, vamos a celebrar el Día de la Herencia Venezolana en el Loan Depot Park. Ven con toda la familia al juego de los Mets de Nueva York contra los Marlins de Miami. Además, tendremos el concierto de San Luis al terminar el partido. Recibirás una camisa conmemorativa del Día de la Herencia Venezolana con la compra de cada boleto. Y recuerda que parte de los ingresos recaudados beneficiarán a los pequeños de Fe y Alegría en Venezuela. Compra tu grupo y ten acceso a la preventa del Clásico Mundial. Vamos a divertirnos con el mejor propósito, los pequeñitos de Venezuela. Atención, para poder tener la franela y poder contribuir con Fe y Alegría, debes comprar los boletos solo a través de www.marlins.com/Venezuela. Repito, www.marlins.com/Venezuela. 20 de julio en el Loan Depot Park, el Día de la Herencia Venezolana. Continuamos nuestra conversación con Enrique Márquez. Enrique, conoces bien el Consejo Nacional Electoral, fuiste rector principal de este organismo, y se insiste en que pueden montar una trampa gigantesca, un fraude extraordinario, y contrario a lo que indican las encuestas, todas, pues el día 28 en la noche, el presidente del Consejo Nacional Electoral dice que Nicolás Maduro ha ganado por una mayoría importante. Creo que nadie va a creer eso, ¿verdad? ¿Qué puede ocurrir? Mira, inicialmente habría que decir que el sistema de votación, escrutinio, transmisión de datos y totalización del CNE es un sistema robusto que ha servido durante estos últimos años para realizar las elecciones de Venezuela, cuyo conteo de votos ha sido transparente. Lo vimos en casos en el año 2021, un caso emblemático, el de la repetición de las elecciones de Barinas. No hubo forma de que nadie pudiera alterar esos resultados. César Miguel, en esa elección del 2021 hubo alcaldes oficialistas que entregaron su alcaldía por 30 votos. Es decir, el sistema de conteo funciona y funciona bien. Cuando ha habido inflación, vamos a llamarlo así, aumento de los resultados, ha sido porque la oposición no ha estado presente y no ha tenido las actas en la mano para poder corroborar los resultados. De tal manera que a nosotros se nos tiene que ir la vida, como se nos está yendo, en armar el padrón electoral y estar presente en todos los centros de votación.
Esto es algo que tenemos que seguir día a día. La acreditación de nuestros testigos, la acreditación de los miembros de mesa, para estar presente en cada mesa de votación y poder tener acceso a las actas. Una vez con acceso a las actas, cualquier fraude masivo que se intente hacer sería un fraude de kindergarten, porque sería un fraude absolutamente descubierto. Y eso, pues, para mí, en lo personal, Nicolás Maduro no tiene capital político para sentarse en la silla Miraflores sobre un fraude de ese tamaño. De tal manera que yo no le doy credibilidad, pero por supuesto que estamos muy pendientes. No podemos descuidarnos, tenemos que estar en los centros de votación y además tenemos que advertirle al país acerca de la situación como está. En Venezuela nadie se chupa el dedo, sabemos que aquí hay un gobierno que pretende engañarnos, pretende decirnos que no hay opción, que se va a quedar como sea, que tiene la fuerza y que a la fuerza se va a quedar. Pero yo debo decirte que en mi percepción particular veo como hay un deslave de los factores de poder que tradicionalmente han acompañado a Nicolás Maduro y que hoy no lo acompañan. Este ya dejó de ser un gobierno chavista, esto es un gobierno de una pequeña rosca madurista que de donde el chavismo se ha desprendido. Mira los rostros que lo acompañan y te darás cuenta porque cada vez esto es más pequeño. Entonces, esos soportes que su gobierno tenía, que lo acompañaron en el 2018 todavía, ya no existen. De tal manera que sería iluso pensar, o sería ingenuo también de parte nuestra, aceptarle la hipótesis al gobierno de que tiene la fuerza para mantenerse a la fuerza. Eso no es cierto. Nosotros tenemos que estar muy claros en esto y garantizar que la oposición completa, en este caso, mi partido centrado, está estableciendo también su padrón a la par que lo está haciendo la unidad, de tal manera de poder tener entre todos los partidos la posibilidad de defender el voto de manera adecuada. Es un tema mecánico, pero también es un tema de profundidad política para estar presentes y cubrir el territorio nacional en la defensa del voto. Enrique, dices que Maduro y su camarilla no tienen la fuerza para llevar adelante ese fraude que has calificado de kindergarten. No tienen la fuerza para, gracias a un fraude de esa envergadura, permanecer en Miraflores. Y en efecto no pareciera tener fuerza popular frente a manifestaciones masivas de González Urrutia, de María Corina Machado. Las manifestaciones de Maduro son, valga el calificativo, escuálidas, pobres. Pero Maduro puede decir en la intimidad del Palacio de Miraflores que él cuenta con la fuerza única que importa, que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y que esta va a estar con él en cualquier circunstancia. De hecho, el tono con que habló aferrado al bastón de mando el 5 de julio era un tono muy, muy desafiante, abiertamente de provocación dictatorial. ¿Realmente tiene esa fuerza de manera incondicional Nicolás Maduro? Mira, si la Fuerza Armada ayuda a Maduro a cometer un fraude de este tamaño, sería un golpe de Estado, ya no sería una elección, sería una dictadura abierta, una dictadura de Maduro con apoyo militar. Ahora, yo no veo eso, y no lo veo porque la Fuerza Armada también es pueblo venezolano. Mira cuánto está ganando la tropa, mira cuánto están los problemas de apresto operacional que tiene nuestra Fuerza Armada. Eso no es cierto que la Fuerza Armada sea una cúpula bella y hermosa dentro de un lodazal. No. Venezuela está destruida por los cuatro costados y lo que está viviendo la familia militar es similar a lo que está viviendo la familia venezolana. Yo no acostumbro a hablarle a los militares porque yo los respeto, ellos tienen su propia vida interna. Lo que sí yo entiendo es que en la familia de los militares se está viviendo lo mismo, diáspora, se está viviendo problemas, se está viviendo la economía destruida que tiene nuestro país, y yo no creo tampoco que
esto pueda ser operable en función de que frente a un resultado amplio como el que se ve que debe ocurrir, porque no es un resultado estrecho que pueda ser soslayable, es un resultado muy amplio. Y lo digo, yo soy candidato, veo lo que ocurre. Yo no me dejo llevar mucho, César Miguel, por las manifestaciones, por el tamaño de la manifestación. Yo me dejo llevar por el instrumento científico de medición, estadística, que son las encuestas. Y en las encuestas se ve muy claro, no es nuevo, ya desde hace mucho tiempo que hay un desgaste terrible del gobierno, fruto de su ejecutoria, fruto de la forma como ha dirigido el país. Y entonces este desgaste se manifiesta en un plebiscito. Es un plebiscito. ¿Usted está de acuerdo con continuar igual y que Maduro sea presidente 6 años más? Pues la mayoría aplastante del país está diciendo, claro que no quiero. ¿Y cómo hago entonces para que no siga? Pero tengo que votar por la persona que reviste quizás la mayor posibilidad de triunfo. Y lo hace. Eso se llama economía del voto. Y yo no veo cómo una diferencia tan amplia como la que se tiene se va a soslayar sencillamente para apoyar a una persona que incluso a la Fuerza Armada, lo debo decir, y lo debo decir con responsabilidad, tampoco le conviene, porque va a generar más problemas que soluciones. No es cierto que la palabra de Maduro, que va a convocar un diálogo el 29 de julio. Por amor de Dios, si se ha burlado de Venezuela en cada diálogo. Él jugó, fíjate tú, él jugó con el tema sancionatorio y el llamado bloqueo durante todos estos diálogos. ¿Para qué? Para que no se lo quitaran, César Miguel. Porque era un instrumento discursivo y porque se podía esconder detrás del bloqueo para decir no me dejan gobernar. Ha quedado en evidencia con el gran robo de Tarek El Aissami, quedó en evidencia que sí había posibilidad de vender petróleo, que sí había dinero, que sí era posible hacerlo y quedó marcado claramente. Ahora bien, ese estirar y estirar y estirar, hoy lo tiene de rodillas frente a las sanciones y frente a Norteamérica. Y él ha intentado cambiar durante los últimos días la percepción de la gente diciendo, mira, ya yo me arreglé con los norteamericanos, les estoy dando petróleo y ellos me van a quitar las sanciones y voy a llamar a un diálogo. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Nosotros sabemos lo que está ocurriendo. Esto es un manejo electoral de un asunto que es muy serio, que es el tema de relación con los norteamericanos y el tema de la relación en un régimen sancionatorio. De tal manera que sí, yo creo profundamente de que incluso la Fuerza Armada tiene que pensar que lo mejor que le puede ocurrir al país es que volvamos a la Constitución, que haya alternabilidad democrática, que una victoria de quienes hoy están en la oposición pueda significar una recomposición de la política venezolana para poder encontrar un rumbo diferente a este rumbo terrible en el cual nos ha metido el señor Nicolás Maduro. Enrique, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy. No, gracias a ti. Un fuerte abrazo. Enrique Márquez, candidato presidencial de Centrados desde Caracas. Son las 9:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, información económica aquí en Estados Unidos. El incremento del índice de precios al consumo, IPC, de Estados Unidos se redujo en 3 décimas hasta el 3% en junio. El dato de inflación de los 12 meses más bajo desde abril de 2021, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Los precios de la energía en junio aumentaron un 1%, mientras que los de la alimentación se incrementaron un 2.2%. Sin embargo, hay otros precios que ofrecieron una bajada importante que cuando fueron, promediados, dieron como resultado este índice de precios al consumidor que se redujo en 3 décimas. Ya. Muchísimas gracias, Flor Alicia. Leo esto del índice de percepción de democracia. El índice de percepción de la democracia, el IPD, es el estudio anual más grande del mundo sobre cómo la gente percibe la democracia. Esto lo realiza LATAN en colaboración con la Alianza de Democracias. Y la edición de este año 2024 ofrece una comparación sin precedentes de las actitudes globales hacia la democracia
durante una época de crecientes tensiones geopolíticas y conflictos violentos. Los resultados se basan en entrevistas representativas a nivel nacional, con más de 62.953 encuestados en 53 países. Las encuestas se realizaron entre el 20 de febrero y el 15 de abril de este año. La fe en la democracia se ha mantenido alta en todo el mundo en los últimos 6 años. El 85% dice que es importante tener democracia en su país. El 58% dice estar satisfecho con la democracia que viven en cada uno en el país encuestado. Pero un 46% dijo que en su país no había suficiente democracia. Y en el caso venezolano, el 75% de los encuestados dijo que no hay democracia. ¿Cómo hemos de leer este estudio de IPD, Índice de Percepción de la Democracia? Vamos hasta Maracaibo. Allí está la politóloga Ana Milagros Parra. Ana Milagros, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, Miguel. Otra vez, muchas gracias por tenerme en tu programa. ¿Qué te dice este estudio? Me gusta que me lo mencionaras, porque justo ayer vine a Maracaibo porque tuvimos un episodio en vivo del podcast en la Universidad del Zulia y hablamos de esto. Y me parece increíble, uno, porque va de la mano y es antagónico con los estudios del Economist Democracy Index, que es un estudio que hace The Economist todos los años para saber cuál es el estado de las democracias y autoritarismo alrededor del mundo. Y tenemos un número creciente de autoritarismos sólidos, que son un 59% según el estudio del año pasado. Y los regímenes híbridos, que son esos que coquetean con el autoritarismo, pero todavía tienen características democráticas, están en unos 34%, ¿no? Entonces, vemos que hay un auge de autoritarismos, de un declive en las democracias en el mundo desde la mitad de los años de los 2000, de esos de 2005, 2006, pero al mismo tiempo hay una preferencia a la democracia. Y cuando lo extrapolamos al caso venezolano es mucho más relevante porque vemos que resalta el carácter democrático de la cultura política venezolana. Mucha gente dice, no, que el venezolano escogió vivir en autoritarismo, el venezolano quiere un padre fuerte que maneje sus relaciones y que controle todo el Estado. Pero una de las características de la cultura política venezolana es que tiene cultura democrática, piensa en la democracia como el mejor sistema de gobierno. La cosa es que, si se hace un inciso, es que es muy manipulable ese concepto de democracia, porque se reduce a elecciones, ¿no? Se reduce a vas a un programa electoral o vas a participar y vas a votar y eso es democracia, ¿no? Falta reforzar esas conceptualizaciones de Estado de Derecho, de separación de poderes, pero al mismo tiempo hay que resaltar mucho que el venezolano siente y sabe que dentro de su decisión y su voto puede elegir un gobernante que tome las decisiones y que respete ese poder que se le da mediante elecciones, ¿no? Entonces, cuando también lo contextualizamos a esta época electoral, la gente sabe que tiene que ir a votar, a pesar de que esté en autoritarismo, y sabe que tiene que buscar un sistema político justo, que es el de democracia, ¿no? Entonces, me llama la atención eso, ¿no? Que vemos este tren mundial que suben los autoritarismos, pero la gente sigue prefiriendo un régimen democrático para ellos. ¿Por qué el pueblo venezolano sigue creyendo en la democracia después de un cuarto de siglo de revolución bolivariana? Creo que incluso me llevaría a catalogarlo como que eso es lo bonito y eso es lo bueno que hay que destacar, ¿no? Porque eso habla mucho de cómo el venezolano se ve a sí mismo y cómo el venezolano, a pesar de todo, los 40 años de democracia calaron dentro de su cultura política, ¿no? Y cuando vamos a dar una definición de cultura política, que es como la persona, cómo se percibe de ellos dentro de su sistema político, ¿no? Y cuál es su papel dentro del sistema, dentro de sus instituciones y dentro de sus estados. Entonces vemos que a pesar de la manipulación, a pesar de la propaganda, a pesar de un régimen político que cada vez es más cerrado, que ha mermado libertades, ha mermado incluso la capacidad de vivir en el país. Recordemos que hay una emergencia humanitaria compleja, ¿no? Y hay una violación sistemática de derechos humanos. Todavía el venezolano sabe que la democracia es el mejor sistema de gobierno y está
día a día luchando hacia él. La propaganda no ha calado lo suficiente, la manipulación no ha calado lo suficiente y ni siquiera esa época de los petrodólares caló para que las personas pensaran que necesitan a un gobierno autoritario de su lado, ¿no? Y es algo que hay que trabajar todos los días. Las democracias y el pensamiento democrático hay que construirlo, hay que nutrirlo, porque ya aquí vemos este tren mundial que los autoritarismos vestidos de democracia, los autoritarismos que utilizan mecanismos democráticos van en auge en el mundo y ese tren no ha parado. Pero es muy bueno y es un indicador muy positivo de que los venezolanos quieran el sistema democrático para ellos y que la palabra autoritarismo no les resuene como algo positivo. Ana Milagros, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana. Gracias a ti. Ana Milagros Parra es politóloga, nos habló desde la ciudad de Maracaibo. 10:02, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en el día de hoy, que es una teoría conspiradora. ¿De verdad a Lady Di la mató la corona británica? ¿De verdad el hombre nunca llegó a la luna? ¿Qué son los Illuminati? De eso hablamos al regreso. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 10:05. María Trina Burgos es abogada de inmigración venezolana para los venezolanos. Ella está autorizada para ejercer en todo el territorio de los Estados Unidos, en los 50 estados, y te va a acompañar en cada etapa del proceso migratorio. Llámala al 305-468-0044. 305-468-0044. María Trina tiene más de 25 años de experiencia en todo lo relacionado con el proceso migratorio. 305-468-0044. 305-468-0044 para que tus sueños de inmigración se hagan realidad. De verdad, el hombre nunca llegó a la luna. Todo eso fue una patraña montada en un estudio de televisión. De verdad, las Torres Gemelas las derribó el propio gobierno americano. De verdad, el COVID no es más que un invento de los laboratorios para vender vacunas. Todas estas son teorías conspirativas. Los Illuminati, la pedofilia en Washington, todo eso son teorías conspirativas. Según la UNESCO y la Comisión Europea, las teorías conspirativas son la creencia de que ciertos acontecimientos o situaciones son secretamente manipulados por fuerzas poderosas con intenciones negativas. Si es evidente que nada de esto tiene sentido, ¿cómo es que crecen y se consolidan estas teorías conspirativas? ¿Cómo es que hay gente que en efecto pueda pensar que a la princesa Lady Di la mandó a matar la reina Isabel? Vamos a abordar ese tema en la mañana de hoy. En Madrid está el profesor Max Romer Pieretti, quien fuera director de la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Católica en Caracas y ahora es coordinador de investigación en la Universidad Camilo José Cela en Madrid. Max, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, César Miguel. Buenas tardes a todos, buenos días a todos los que están en América y buenas tardes a todos los que están en Europa. Y en la ciudad de Caracas está precisamente el historiador, profesor también en la Universidad Católica, Tomás Estraca. Tomás, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, César, gracias por la oportunidad. Saludos a Max por allá en las Europas. Gracias. Saludos a la audiencia. ¿Qué es una teoría conspirativa? ¿Por qué en tiempos de globalización comunicacional esto puede tener sentido, puede germinar? Comenzamos contigo, Max, por favor. Bueno, vamos a ver, hay una realidad que es que la gente necesita tener certezas de algo. Y como esa realidad de tener certezas de algo no indispensablemente se la otorgan ni los políticos ni los medios de comunicación, creen en algo que en un momento determinado puede ser factible. Entonces, puede ser factible que el hombre no llegó a la luna, que Neil Armstrong no la pisó. Eso es factible, entonces yo creo firmemente de que el hombre no llegó a la luna porque yo vi un documental que alguien hizo para demostrar que el hombre no había llegado a la luna.
Entonces, es así de sencillo. Es una necesidad de hacerse creer o hacer pensar que existe algo en lo que yo puedo, de lo que puedo asirme, de lo que puedo sujetarme, de alguna verdad que pueda sujetarme y a la vez que me dé autoridad a mí frente a otros para decirles que eso que estoy diciendo es cierto. Ahora, ¿cómo es que esto puede calar? Todos vivimos la pandemia del COVID. El planeta entero fue sacudido, o mejor dicho, fue paralizado por esta pandemia. Pero la pandemia en realidad es un invento de los laboratorios para vender vacunas. ¿Cómo puede germinar el disparate a nivel global? Le pregunto a Tomás Estraca. Bueno, inicialmente por dos razones. La primera, porque son respuestas fáciles. Cuando uno comienza a analizar, como historiador pasa, ustedes como periodistas lo han visto también, se parece mucho lo que hacen los historiadores con lo que hacemos los historiadores con lo que hacen los periodistas cuando hacen un reportaje. Y si algo caracteriza a los hechos que uno investiga, es que primero son muy complejos, no son monocausales, son muy pocas veces lo son, no siempre está claro que hay buenos y malos, no siempre lo que uno encuentra es tan emocionante, sino más bien funciona la navaja de Occam. Las explicaciones tienden a ser al final bastante más pedestres, bastante más razonables o racionales lo que se piensa. Y entonces eso genera complejidad. La teoría conspirativa da primero una explicación muy sencilla, en la cual hay buenos y malos, en la cual el mundo está muy claramente definido por unas fuerzas del mal que quieren llevarnos por alguna parte, y yo soy el bueno en la teoría, esa es otra cosa, yo salgo bien parado, pues yo soy el bueno, yo soy la víctima, eso psicológicamente ayuda. Y la otra cosa, la teoría conspirativa, es que en cuanto a historia, tú que has sido, por ejemplo, guionista de novela, si tú vas a hacer un guión del COVID basándote en lo que han sido las otras pandemias, que ha habido un montón en la historia de la humanidad, no es tan interesante a que tú inventes una especie de novela de detectives donde un doctor no o un Lex Luthor que lo crea. Muy bien. Ahora, ¿quién lanza la teoría conspirativa? ¿Quién está detrás de esto? Porque no es generación espontánea. Max, por favor. Bueno, vamos a ver, dentro de los estudios que nosotros hacemos que tienen que ver con odio, quien lanza alguna teoría conspirativa o algún bulo mediático que pueda convertirse en teoría conspirativa posteriormente, suele ser algún grupo o persona que tiene suficiente influencia en un grupo social, o puede ser un grupo de personas organizados que de alguna manera tienen también influencia social. No está de más decir que hay partidos políticos que lanzan teorías conspirativas. O sea, por ejemplo, lo que acabamos de vivir en Francia la semana pasada y antepasada es un proceso evidentemente no de teoría conspirativa, pero sí de comunicación política de la dura. Un fin de semana gana Marine Le Pen y el siguiente fin de semana gana la izquierda. Entonces es interesante ver cómo son capaces de moverse los medios de comunicación, o mejor dicho, la respuesta de los ciudadanos ante los medios de comunicación y ante la información que puede ser en un momento determinado derrotista o terrible, o que nos van a perseguir o que nos va a pasar algo. Entonces, ¿quién lo lanza? Lo lanza un grupo social, un grupo político o un individuo que tiene intenciones de dominar un grupo social o político. George Soros, por ejemplo, Max. Perdón, ¿otra vez? George Soros, te lo digo, por ejemplo. Que es de los favoritos, siempre sale esa barajita, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Ahora, Tomás, dijiste algo muy interesante. La teoría conspirativa funciona con un esquema elemental, maniqueo, ¿verdad? Buenos y malos, donde yo siempre soy el bueno. El malo es el que está al otro lado. ¿No puede ser al revés? ¿Quién es el malo en este caso? ¿El inmigrante, el distinto, el que profesa otra religión? ¿Cómo se mueve esto realmente, Tomás? Sí, es que, bueno, eso es una de las cosas, por ejemplo, cuando yo hablo con la gente que está formándose para historiadores, y me imagino, repito, que ustedes como periodistas lo habrán visto, un abogado lo verá mucho más claro. No es tan fácil en el mundo ver quiénes
quién es completamente malo y quién es completamente bueno, salvo algunos casos muy particulares, Ujú. eso es difícil de diferenciar. Y sobre todo cuando nosotros nos encontramos con cosas en las cuales eventualmente yo puedo estar apoyando o puedo estar participando en algunas cosas en las cuales a lo mejor yo soy más racista de lo que pienso, yo soy más excluyente de lo que pienso, a lo mejor en lo que yo estoy apoyando hay unas dimensiones de aquello que tienen unas consecuencias negativas para más gente de las que me imagino. Entonces, lógico, los buenos y los malos no están tan claramente definidos. Hay una cosa de la teoría conspirativa, y cuando hablas de George Soros, una vez yo me he preguntado, bueno, ¿por qué le agarran tanto con George Soros? Trato de Sí. averiguar un poco del origen de aquello, ¿no? ¿En Ujú. qué anda? ¿En qué anda? Y entonces hay una dimensión, dicen algunos, por ejemplo, de que Soros es judío. Y los judíos han sido objeto de una de las teorías conspirativas, bueno, de todas las posibles, pero en particular la más grande, que es la de los protocolos de los sabios de Sion. Alguien inventa. Sí. Esa es la teoría. Entonces, George Soros es una nueva edición de los protocolos de los sabios de Sion. Y hay algo en eso, una teoría conspirativa, que la teoría conspirativa avala los prejuicios y las ideas que yo ya tengo normalmente. Es decir, Ajá. son cosas que más o menos cuadran con lo que yo ya estoy pensando y Ujú. entonces eso me lo avala, cosa que de repente un investigador puede, al contrario, los historiadores somos unos aguafiestas profesionales que decimos, mira, los documentos dicen otra cosa. A ver, Sí. interesante, ¿no? Mencionaste el protocolo de los sabios de Sion y siempre los judíos son los que terminan pagando los platos rotos, por lo general, en este tipo de circunstancias. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos cualquier cantidad de teorías conspirativas. La pandemia alborotó mucho más este avispero. Las vacunas son malas. Todo esto forma parte de una estrategia. Ahora, en el caso venezolano, Max, ¿qué teorías conspirativas podrías ponernos de ejemplo y cómo han evolucionado o cómo fueron descartadas? Bueno, hay muchas. Ujú. Empezando porque Chávez siempre hizo creer que todo aquel que no estuviese con él era malo, Sí. era desdeñable, etcétera. Pero estamos hablando de Chávez para acá, por Ujú. supuesto. Maduro ha hecho lo propio, Diosdado ha hecho lo mismo. En algunos momentos la oposición también se comportó con unos criterios, unos discursos bastante maniqueos, como bien apunta Tomás, ¿no? Yo siento, evidentemente, yo soy opositor, al igual que ustedes dos, o Ujú. sea, no está de más decirlo porque todo el mundo lo sabe, pero siento que todo este proceso de teorías conspirativas parte de Hugo Rafael Chávez Frías, de la necesidad de crear un enemigo interno y que ese enemigo interno funcionase perfectamente bien para los fines que la política del régimen chavista o del sistema bolivariano pretendía. Eh, ¿Se mantiene ese procedimiento? Pues sí se mantiene. Lo que pasa Ujú. es que se están empezando a caer las máscaras. Cumanacoa es Ajá. Cumanacoa, ¿no? Como una cosa así. Ujú. Cumanacoa es un ejemplo perfecto de este fin de semana, ¿no? De cómo se han ido cayendo las máscaras de estas teorías conspirativas. Nosotros somos los buenos, los chavistas, y lo de la oposición es la mala. Y la gente le dice, mira, no, Diosdado, estás equivocado. Estás equivocado. Nosotros estamos pasando hambre, nosotros estamos pasando trabajo, hemos pasado muchas circunstancias diferentes a Ujú. lo largo de estos 25 años y basta, basta. Se presenta una oportunidad y vamos a ver cómo la aprovechamos. Me desvío un poco del tema de la pregunta que estabas diciendo. Creo que lo necesitaba decir. Pero, Muy bien, muy bien. pero bueno, no sé, daré la Sí, oportunidad a todos. sí. Tomás, parto entonces, puedo asumir que una teoría conspirativa es per se una mentira. Sí, lo cual no significa que pueda haber conspiraciones en el mundo. Por ejemplo, por lo que dice Max, lo que mejor se amolda a la teoría conspirativa son los que montan teorías conspirativas dentro del Mm. sistema de propaganda o dentro de esquemas de guerra psicológica y de terror psicológico que se montan, que existen y que funcionan y que han tenido éxito. También pueden existir conspiraciones en sí mismas. Pero generalmente es esto, la teoría conspirativa o es para darle a la gente una explicación muy sencilla para que la gente llegue a una conclusión determinada, o la gente se la inventa a sí misma para darse una explicación. Por ejemplo, teníamos 50 años, tal vez más, pero 50 años y en el occidente en 100 años sin una peste.
sí, una peste grande. Cosas como el COVID han ocurrido siempre en la historia, pero nosotros teníamos 100 años. La gripe asiática fue en los 70s, pero bueno, la verdad es que nadie se acordaba de aquello. Pensábamos que eso no volvía a pasar y aparece de nuevo y tú no tienes cómo explicarte aquello. O en el caso venezolano, Venezuela cambia de una forma tan radical, tan aparatosa en un momento determinado y mucha gente no entiende de qué va el asunto. Entonces comienzan a aparecer teorías conspirativas en Venezuela. Voy a poner una que es bien interesante, que Rafael Caldera siempre fue un agente comunista y que él era el padrino de Hugo Chávez. Y hay gente en las redes que dibujan al comunista Rafael Caldera de una forma tan particular, tan elaborada que uno se sorprende. ¿Pero qué tiene eso? Eso explica, es que Chávez llegó porque es una gran conspiración que comenzó en algún momento dado con ese infiltrado de Moscú que es Rafael Caldera. Entonces, cuando ves estas cosas, dan una explicación muy fácil y que genera la gente. Y en otras ocasiones, tú simplemente se la das a la gente. Ya. El tiempo lamentablemente se nos ha terminado. No sé si... y quisiera que llegásemos a un tipo de conclusión. Le voy a dejar la palabra al profesor Romer Pieretti. Max, en Estados Unidos, por ejemplo, los inmigrantes dan rédito político, ¿no? Y quizá por esto mismo. Y los venezolanos en este momento somos los peores de los villanos, ¿no? Sí. ¿Hay ahí el manejo, los criterios de teoría conspirativa en ese tipo de discurso? Podría ser que sí, porque de alguna manera el extranjero, no solamente el caso de Venezuela en Estados Unidos en este momento, y a las palabras que tú te refieres de Donald Trump, me imagino que es a eso que te refieres. Sí. El extranjero siempre se ha visto como un personaje al que hay que tenerle cuidado, ¿no? O sea, no solamente el extranjero de hoy, los venezolanos, los 7 millones u 8 millones de venezolanos que están fuera son extranjeros en cientos de países, miles, exagerado, cientos de países, pero al ser extranjeros tienen que demostrar una serie de cosas, que su valía, etc. Tu ejemplo es uno. Por ejemplo, que tú saliste de una condición y has ido a otra y pues bueno, sigues haciendo tu proceso de comunicación, pero demostrándolo. Entonces ese proceso siempre el extranjero es visto regular, de una manera de cuidado. Esta persona puede tener costumbres que no son parecidas a las mías. Se vivió en la antigua Roma, ¿sí? Todo aquel que no fuese romano era bárbaro. Y había que ver cómo se dominaba. Se vivió en el Sacro Imperio Romano, igual. Se vivió en el romano germano, se vivió en el Imperio Español, igual. Se ha vivido durante mucho tiempo, entonces los extranjeros somos, porque yo soy doblemente extranjero, somos personajes que tenemos que demostrar nuestra valía en el lugar en el que llegamos, pero cuando somos muchas personas extranjeras, pues se nos agrupa. Puede hacerse teorías conspirativas, contra esos extranjeros. Bien, lamentablemente quedaron muchos ejemplos por comentar. Sí. ¿Cómo es eso de que no hubo holocausto? El holocausto es una gran teoría conspirativa. O que la Tierra en realidad sigue siendo plana, ¿no? Porque las imágenes que vemos del Hubble es mentira. Pero lamentablemente se nos fue el tiempo. Les quiero agradecer inmensamente pues la participación en la mañana de hoy. Max Romer Pieretti en Madrid, desde la Universidad Camilo José Cela. Gracias, Max. Por nada, al contrario, un gusto. Y desde Caracas, en la Universidad Católica Andrés Bello, el historiador Tomás Estraca. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias a ti. Saludos. Saludos. 10:23 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de la Reserva Federal y por qué no van a bajar los tipos de cambio, las tasas de interés. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. La Reserva Federal ha mantenido las tasas de interés en su nivel más alto en 2 décadas durante un año. Jerome Powell dijo que todavía quiere ver más datos económicos que confirmen una inflación más fría antes de recortar las tasas y advirtió
el día martes que un mercado laboral debilitado es un riesgo para la economía tan grande como una inflación alta. El incremento del índice del IPC se redujo en 0,3, 3%, hasta el 3% en el pasado mes de junio. ¿Qué significan estos números? ¿Qué tenemos que esperar luego de esas declaraciones tan cautelosas por parte del señor Jerome Powell? Vamos hasta Mebane, en Carolina del Norte, donde está el economista José González. José, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Encantado siempre de estar con ustedes, César Miguel, un placer. A ver, esto es casi... son como metalenguajes, ¿no? ¿Qué quiso decir el señor Powell? ¿A qué debemos atenernos? Powell ha mantenido la consistencia en su lenguaje en decir que las decisiones de la Fed van a ser database, basadas en la data, que no van a tomar decisiones basadas en expectativas, en especulaciones o en proyecciones, sino que van a ir viendo la data mes a mes y van a ir decidiendo si bajan o no esas tasas que el mercado esperaba. Si recuerdas, siempre hablamos en el día de la inflación, que ha sido hoy día, el mercado que peregrinamente esperaba en diciembre del año pasado que iban a bajar 6 veces, que las tasas se iban a empezar a bajar en marzo. Ya estamos a mediados prácticamente de julio y las tasas no han bajado ni un cuarto de punto. Y lo que dejó entender Powell en las audiencias en el Congreso, que son bianuales, el presidente de la Reserva Federal se tiene que presentar ante el Congreso 2 veces al año a dar un reporte del estado de las finanzas del país. La economía cae en manos del Tesoro en este país. Y básicamente lo que dio a entender, a pesar de que se lo preguntaron por todos los ángulos, un senador le preguntó directamente, ¿usted va a cortar las tasas o no? Y no le contestó. Pero la perspectiva es que podría venir, ¿acaso, un corte este año? En septiembre entramos en la fase de receso de la Reserva Federal en lo que queda del verano, y la próxima reunión es en septiembre, la siguiente en noviembre, la semana de las elecciones, y la subsiguiente en diciembre. Y ya el mercado está convencido, especialmente por este número de hoy, que es significativo. Pasamos de 3.3 de la inflación anualizada el mes pasado a 3%. Llegamos a ese número mágico del 3, estamos todavía un punto por encima del 2 al que aspira la Reserva Federal, lejos, porque ese 1% va a tomar sangre, sudor y lágrimas. Sí, también advierte Powell, como mencionabas, que tampoco nos conviene seguir manteniendo las tasas si empieza a sufrir el empleo. Dice una cosa sustancial, que la migración ilegal ha contribuido a mantener a la inflación a los niveles que la vemos. Sí, hay 2 reportes del Congreso que indican que la migración ilegal, que como sabes es en números significativos venezolana, contribuye al crecimiento del país y al ingreso fiscal, ¿sí? Y lo que señala es que todavía estamos a cierta distancia de ese 3, que probablemente baja esa tasa un cuarto, que las condiciones se han mantenido, que van a seguir los indicadores de cerca para ver qué decisiones van tomando. Pero creo que el mercado hoy día está subiendo marginalmente, ha tomado las noticias con entusiasmo, pero no con euforia. José, por favor, ¿podrías explicar con más detalle cómo es que la inmigración ilegal, tan vilipendiada últimamente, es positiva económicamente hablando? Recuerda que tenemos en los Estados Unidos entre 8 y 9 millones de puestos abiertos que nadie quiere cubrir, porque son los empleos menor pagados y sin beneficios. Esos puestos los están cubriendo los inmigrantes ilegalmente, ¿sí? Es decir, la situación en el país es, ¿por qué necesitamos una reforma migratoria? Primero, porque no podemos cerrar las fronteras, tampoco porque no podemos controlar el flujo humano, que es histórico desde el principio de la humanidad, que viene buscando por mejores condiciones de vida, ¿sí? Y no podemos forzar ni a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a Haití, ni a China, que mejoren las condiciones para que la gente no se movilice y se venga caminando para cruzar la frontera. Tercero, ¿qué sucede con esta gente que se emplea? Toma los trabajos que nadie quiere tomar,
cobra poco, no tiene beneficios y contribuye a que la producción no se incrementen los costos. Si usted contrata a un trabajador americano para ese mismo puesto, le va a tener que pagar salario mínimo, le va a tener que pagar beneficios y eso y usted va a pasar esos costos al precio final. Hay una discusión de cuánto nos cuesta la migración ilegal. Estamos hablando de que de 200.000, 400.000 personas en este momento. ¿Cuánto nos cuesta en términos de lo que se gasta en administrar, controlar, regular, proteger, subsidiar a las personas que vienen ilegalmente? Obviamente no pagan impuestos al consumo, pero consumen. Y cada vez que usted consume algo, paga una tasa impositiva en lo que consume. Y hay un cálculo de la oficina del Congreso que dice que el beneficio de ese consumo y los impuestos vinculados a ese consumo son superiores al costo en términos netos y que van a generar ingresos para el fisco en los próximos 10 años en los trillones de dólares y van a contribuir al crecimiento de la economía significativamente. Sí, pero ese discurso políticamente sería incorrecto decirlo así de manera abierta, ¿no? Correcto, porque hay muchos clichés, hay muchos lugares comunes cuando se habla de la migración, y la migración genera sentimientos y emociones humanas. Es decir, hay dos cosas vinculadas a la migración: uno que se llama la xenofobia, el rechazo al otro, y el nativismo, es decir, subrayar lo propio, ¿sí? Es decir, y en los ciclos migratorios complejos se combinan siempre los dos, xenofobia con nativismo. Sucedió con los irlandeses entre el siglo XIX y el siglo XX. Los protestantes veían en el catolicismo irlandés una amenaza y en los trabajadores irlandeses una amenaza, ¿sí? Lo mismo ha sucedido con todas las olas migratorias importantes. ¿Cómo lo atendió los Estados Unidos? Se crearon leyes migratorias que entendían las dinámicas migratorias. Cuando Angela Merkel saca una ley, una regulación para admitir 1 millón de migrantes sirios en Alemania, tuvo una crisis política inmensa. Sin embargo, el sistema alemán pudo asimilar ese 1 millón de trabajadores sin ningún problema. Cuando uno va a Lima, en Lima hay 1,5 millones de venezolanos, César Miguel. Es la ciudad donde más venezolanos hay fuera de Venezuela. Hay más venezolanos en Colombia, pero en Lima hay 1,5 millones. Y uno que los veía en la calle hace 2 o 3 años ya no los ve. Se asimilaron, trabajan, producen y contribuyen a la economía activamente. Lo mismo sucede en los Estados Unidos, independientemente que el tema migratorio políticamente y por la iconografía sea muy explotable y del lado conservador y genere que del lado liberal se tengan que ceder, porque hay dos temas emocionales en la elección norteamericana: migración y aborto, y hay un tema real, concreto, que es inflación, porque la inflación nos afecta a todos y crea ciertos malestares que generan efectos políticos. Por eso seguir la inflación es importante y por eso seguir las tasas es importante. Ahora, tomar en cuenta en este caso inflación que la gasolina bajó 3.8%. El efecto gasolina sigue siendo importante en mantener la inflación baja. El día que haya disrupciones, y eso también tiene que ver con las dinámicas electorales venezolanas y la normalización de la relación por la invasión en Ucrania y el petróleo venezolano, el día que la gasolina suba, esta inflación nos puede retornar, y ahí también la cautela de la Reserva Federal. Las rentas finalmente están empezando a bajar. ¿Sí? El empleo está estable, pero ya Powell advierte que hay que evitar que se deteriore. Hay indicadores que el empleo se está ralentizando, que podría empezar a moverse en una dirección opuesta en lo que queda del año. Interesantísimo. Lástima que nadie diga, para mantener la inflación baja, vamos a que sigan entrando inmigrantes ilegales. Correcto. José, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado, un placer siempre. José González es economista, nos habló desde Mebane, en Carolina del Norte. 10:36. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, noticias desde la cumbre de la OTAN en Washington. Estados Unidos, Canadá y Finlandia anunciaron hoy un acuerdo para producir de forma conjunta rompehielos y aumentar su colaboración en el Ártico para hacer frente a la expansión de Rusia y China en la región. El asesor adjunto de Seguridad Nacional estadounidense, Dalev Singh, declaró que el acuerdo, que fue anunciado por los presidentes de Estados Unidos Joe Biden y Finlandia Alexander Stubb, junto con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, es un imperativo estratégico. Dijo:
Sin este acuerdo, nos arriesgamos a que nuestros adversarios ganen ventaja en una tecnología especializada con gran importancia geoestratégica que podría también permitir que se conviertan en los proveedores preferidos para países que tienen interés en la compra de rompehielos polares. El acuerdo va a ser formalizado en el año 2025 con la firma de un memorándum de entendimiento entre los 3 países que mencionamos antes, Rusia, Estados Unidos, Canadá y Finlandia. Muy bien. Gracias, Flor Alicia. Este domingo será el gran domingo del fútbol, no solo en Europa, sino también en América. Final de la Eurocopa, final de la Copa América. ¿Qué puede ocurrir? Vamos a Buenos Aires. Allí está Francisco Rondón, Chief Business Officer de La Pizarra del DT. Francisco, muy buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Hola César, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, vamos a comenzar en la Eurocopa. ¿Qué puede ocurrir en ese encuentro España-Inglaterra? Bueno, difícil decir. España llegó a la Eurocopa no siendo una de las favoritas. Llegó siendo liderada por 2 niños, uno de 16 y uno de 19 años. Sí. Y resulta ser que han sido el equipo que mejor juego han tenido en toda la Eurocopa. No fue ni Francia, ni Inglaterra, ni Portugal que llegaron como favoritas, o la misma Alemania, sino España liderada por un grupo de niños mezclado con gente con experiencia. Inglaterra, no obstante, es el equipo con mejor plantilla, en mi opinión, de la Eurocopa, junto con Francia. Está liderado por un jugador como Jude Bellingham y Phil Foden y Harry Kane. Harry Kane se acaba de convertir en el principal goleador en las rondas de eliminación directa de la Eurocopa. Y bueno, es un partido bastante interesante. Ambos tratan de dominar el balón, de tener el balón. España quizás se le da mejor, pero Inglaterra con su juego directo puede hacerle mucho daño a España, que tiene esa pizca de juventud e inexperiencia, pero a la misma vez de dinamismo por la juventud que tiene. Este par de niños, ¿qué representan para el fútbol europeo en este momento? Porque los 16 años y los 19 años, ahora es que tienen vida, ¿no? Bueno, venimos de una época donde Messi y Cristiano opacaron a todo el mundo, donde tenían todos los premios individuales de forma anual. Y bueno, esta es la nueva camada. Se está viendo que en esta Euro y Copa América, donde Cristiano y Messi no han figurado como solían figurar. Y bueno, están los Kylian Mbappé, el Erling Haaland, que no fue a la Eurocopa, pero el Lamine Yamal, que tiene 16 años, el Nico Williams. Representan la nueva generación. Eso es lo que representa y bueno, somos testigos de ese cambio. Ya. Y en la Copa América, ¿qué nos puedes decir, Francisco? Bueno, la Copa América yo creo que hace un partido típico sudamericano, de mucha pierna, muy trabado, de mucha falta, de mucho ímpetu. Es que es el último gran partido de Ángel Di María. Después de este partido él se retira, gane o pierda. Messi aún no ha confirmado, pero yo creo que Messi llega al Mundial. Es una nueva final para Messi, que ya ha jugado en 4 finales de Copa América. Perdió 3 y ganó la última en 2021. Messi nunca ha marcado ni asistido a una final de Copa América, entonces él me imagino que va a querer romper esa sequía o eso que no se le ha dado en las finales. Y bueno, y Colombia viene con el ímpetu de la hinchada, que ha llenado todos los estadios en la Copa. Viene con una plantilla muy fuerte, muy bien trabajada por el entrenador Néstor Lorenzo, y bueno, y con Luis Díaz como principal baluarte y un James Rodríguez que ha renacido. Ya. Yo siento que hace un partido corto y bueno, típico sudamericano. Hay un detalle, Francisco, que Colombia tiene un invicto muy largo, pero la última vez que perdió Colombia, antes de este invicto, fue precisamente con Argentina, ¿no? Sí, pero fue en el 2022. Yo no leería mucho en ese invicto, no en el invicto, sino en que Argentina le ganó hace 2 años. Si te soy honesto, Colombia ha demostrado una marcha más que Argentina. Colombia y Uruguay para mí habían sido los mejores equipos de la Copa.
están jugando un ritmo mucho más alto. Argentina por alguna razón no se ha terminado de afianzar en el terreno, le ha costado, todos los partidos que ha jugado le ha costado de una manera u otra, pero han sacado los partidos por esa casta de Argentina que tienen de ser campeones y bueno, tienen a Messi y Messi siempre influye de una manera u otra. Claro, claro. Francisco, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Francisco Rondón es el jefe de negocios en la oficina de La Pizarra del DT. Es un portal que de verdad es extraordinario. Yo recomiendo que entren en La Pizarra del DT, toda la información del fútbol. Bien, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. 107.1 FM. Son las 10:45. Este próximo sábado 20 de julio, desde las 4 de la tarde, Día de la Herencia Venezolana en el Lone Depot Park. Los Mets de Nueva York visitan a los Marlins de Miami. Si compras tu entrada en www.marlins.com/Venezuela, vas a recibir una franela, una camisa conmemorativa del Día de la Herencia Venezolana. Y además vas a contribuir de manera directa con los pequeños de Fe y Alegría en Venezuela. Por ello, tu entrada la debes comprar por www.marlins.com/Venezuela. El Día de la Herencia Venezolana en el Lone Depot Park es el gran día del béisbol aquí en Miami. El estadio se llena a reventar. Es una gran fiesta y vamos a tener un concierto de San Luis al finalizar el juego entre los Mets, que están dirigidos por un venezolano, ¿no?, y los Marlins de Miami. 20 de julio desde las 4 de la tarde en el Lone Depot Park. Recuerda www.marlins.com/Venezuela. En el MIFA Miami Gallery. MIFA es Miami International Fine Arts, una institución extraordinaria, sorprendente. En Doral, allí se está exhibiendo Collected Times, tiempos recopilados del poeta y artista plástico Miguel Génova. Miguel, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muy buenos días, César. Encantado de estar con ustedes en esta reunión. Miguel, ¿qué son estos collages, estas piezas que estás presentando en Collected Times? Bueno, yo he venido trabajando con esta técnica de collage de hace ya como 10 años en cursos que tomé con mi profesor Rafael Castillo Zapata en Caracas y después he tomado muchos cursos con él. Es una especie de forma plástica, estética, de presentar obras que siempre me llamó la atención porque yo la conectaba mucho con lo que yo hacía ya, que era escribir poesía. Entonces, los collages es una forma que uno tiene de producir cosas nuevas a partir de cosas desechadas, de cosas rotas. Entonces, me pareció que era una cuestión muy similar a lo que yo hacía cuando escribía poesía. Me fui familiarizando con esto y en la pandemia, estando ya en Madrid encerrado durante como más de un año, empecé a trabajar esta forma plástica a través de los calendarios que yo iba llenando día a día. Entonces lo que estamos presentando aquí es efectivamente 3 años de trabajo previo a la pandemia, durante la pandemia y post-pandemia, de las actividades que yo anotaba en mis calendarios, intervenido a través de la técnica de collage y de una pintura de un estilo de expresionismo abstracto norteamericano. Eso es lo que estoy presentando. Me llama la atención porque dice, cuando yo escribía poesía, ya sigues escribiendo poesía, ¿verdad? No, sigo escribiendo poesía, tienes razón. Sí, por favor. Sigo escribiendo poesía y además muy relacionada con
el último libro que escribí de poesía, que también lo presenté aquí en Miami, en Doral, en el Museo de Doral de Arte Moderno, se llama exactamente Instantes sin Tiempo. Y esta presentación estética que estamos haciendo en MIFA se llama Collected Time, tiempos recopilados, tiempos reunidos. O sea, el tiempo para mí es una variable muy importante, tanto en la poesía que sigo escribiendo como en la actividad plástica que estoy desarrollando. Aquí estamos viendo una de tus piezas del collage, ¿no? Que estos son de la serie de los calendarios, ¿verdad? Miguel. Sí, esa serie para mí, verdad que tiene mucha importancia porque me conectó físicamente con el tiempo. Por una parte veía el calendario, nosotros encerrados como estábamos todos, y veía cómo el tiempo se iba rompiendo cuadrito a cuadrito. Y entonces me di cuenta que eso era lo mismo que yo hacía cuando trabajaba con mi collage, que era reunir papeles, reunir objetos, romperlos, volverlos a pegar, volverlos a reunir y producir cosas nuevas. Entonces me di cuenta que lo que uno hacía el ser humano era romper el tiempo a través del reloj, del calendario, y los volvía a reunir a través de la actividad plástica, a través del arte. Qué bien, qué bonito. Y verdad que me di cuenta que eso es lo que hace el ser humano a través del arte, a través del trabajo, a través del pensamiento, e ir reuniendo ese tiempo, se va rompiendo a pedacitos y produciendo cosas nuevas, que es lo que hace el ser humano, ¿no? Invita a nuestros oyentes, las piezas que acabamos de ver son muy hermosas. Invita a nuestros oyentes, Miguel, por favor. Están invitados a la Galería MIFA, que queda en Doral. Además, esta es una propuesta cultural muy importante para esta ciudad de Doral, que está creciendo y que cada vez tiene más actividades culturales. Esta es muy importante. La galería está abierta de lunes a viernes, de 9 de la mañana hasta 4 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana hasta el mediodía. Entonces, están invitados, además de mi exposición, hay 3 exposiciones más muy buenas también, y verdad que es un momento muy agradable y un espacio extraordinario que tenemos en la ciudad de Doral. La MIFA Miami Gallery está en 5900 Northwest 74 Avenida. Miguel, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Te felicito. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y además por haber visitado junto con nosotros la exposición y la MIFA. Muchas gracias y muchos abrazos. Doy fe de ello. Ayer estuvimos Floralicia y yo en la MIFA, y la exposición es extraordinaria, y todo el centro de la MIFA es un auténtico Ateneo lo que está allí en Doral. Bien, 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Floralicia? Bueno, César, una información interesante del espacio. Omega Centauri es un conjunto espectacular de unos 10 millones de estrellas, visible como una mancha en el cielo nocturno desde latitudes meridionales. Ahora, un equipo científico confirma lo que la astronomía lleva tiempo sospechando. Este cúmulo globular contiene un agujero negro central. Se trata de un elusivo agujero de masa intermedia que parece ser el eslabón perdido entre los agujeros negros estelares y supermasivos. Los detalles del hallazgo se publicaron en la revista Nature en un artículo liderado por investigadores del Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania y la Universidad de Utah en Estados Unidos. Atrapado en una fase intermedia de su evolución, es considerablemente menos masivo que los típicos agujeros negros del centro de las galaxias. Resumen los astrónomos, que añaden que Omega Centauri parece ser el núcleo de una pequeña galaxia separada cuya evolución se vio interrumpida cuando la Vía Láctea se la tragó. Las conclusiones están basadas en más de 20 años de observaciones del telescopio espacial Hubble. Millones de estrellas, nada menos. Gracias, Floralicia. Esta noche a las 9, Gladys Rodríguez hablará sobre la documentación de todos los abusos que se han realizado
en esta campaña electoral en Venezuela. Hablará del descubrimiento de una veintena de emplazamientos de arte rupestre que datan de hace 4.000 años en el Parque Nacional Canaima, y analizará también la final tanto de la Eurocopa como de la Copa América. Eso será esta noche a las 9 con Gladys Rodríguez por TVV Network. Y con Frankie Ruiz nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.